tan importante, la asunción de la Santísima Virgen como la Inmaculada Concepción, porque hay una relación estrecha entre la Inmaculada Concepción y la asunción de la Virgen. La Virgen escogida pues para ser la madre del Señor, de Jesús, a quien ella acoge en sus entrañas, y esa respuesta de María al ángel en la Anunciación, yo creo que nos tiene que servir a nosotros también para santificarnos, porque ¿cómo se santifica uno? Haciendo lo que hizo la Virgen. En el anuncio del ángel, la respuesta de la Virgen es: hágase en mí según tu palabra, es decir, hágase en mí tu voluntad. Y así nosotros nos santificamos. Si antes de actuar, antes de hacer cualquier cosa importante o no menos importante, nos preguntaran en este momento: ¿qué me pide el Señor? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere que yo haga? Porque yo puedo hacer una cosa o hacer otra. Entonces, esa pregunta: ¿qué quiere el Señor de mí? ¿Qué me pide el Señor? Me da un discernimiento para poder obrar en consecuencia. Y así nos vamos santificando. A veces la gente piensa que los santos son personas muy extraordinarias. Pues realmente fueron como nosotros, hombres, mujeres, también con sus debilidades, como las tenemos todos, pero que se santificaron haciendo lo que el Señor les pidió. Se santificaron haciendo la voluntad de Dios, y por eso la Iglesia nos los pone a los santos como ejemplo de lo que nosotros debemos ser, porque ya por el bautismo somos templos vivos de Dios, somos templos del Señor. Entonces nuestra vida tiene que estar en esa concordancia permanente con la voluntad del Señor. Por eso el ejemplo perfecto es el de la Santísima Virgen María: hágase en mí según tu palabra, es decir, hágase en mí tu voluntad. Y en ese instante el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, se hizo carne en las entrañas purísimas de la Virgen María. Y toda la vida de la Virgen la vemos en una sencillez, en una discreción. Ella acompaña al Señor, pero como realmente en esa forma de dejar que su Hijo, el Hijo de Dios, aparezca, y ella también se hace en la sombra. Sin embargo, vemos en este pasaje del Evangelio esa visita de la Virgen a su prima Isabel, cuando el ángel le dice que Isabel, siendo una mujer ya mayor, que no había podido tener familia, le dice que está esperando un hijo. Entonces María va a acompañar. Y en el relato mismo del Evangelio nos dice que cuando se presenta la Virgen, el hijo de Isabel, Juan el Bautista, que estaba en sus entrañas, ella siente que se mueve, que salta como de alegría en sus entrañas ante la presencia del Señor. ¿Y a qué va la Virgen? Donde Isabel, pues a acompañarla, porque siendo una persona mayor, ella la acompaña hasta que tiene su hijo. Y lógicamente pues asume también esos trabajos, esos servicios que se hacen en toda casa. Lo hace con una mayor generosidad y humildad. La Anunciación de la Santísima Virgen María, repito, tiene una relación inmediata con su asunción al cielo. ¿Por qué la asunción? ¿Cómo podría uno entender, o cómo uno podría, digamos, ese misterio también, cómo lo podría uno entender? Yo digo en una forma como tan sencilla. Si ella, que fue preservada del pecado original, y nosotros por el pecado tenemos esa sentencia de la muerte en la creación, y después en la creación de Adán y Eva, después del pecado de Adán, es una de las penas que el Señor le dice que tendrían que morir. Todos nosotros morimos. Al morir, ¿qué sucede? Que la vida que el Señor nos dio no se acaba. Es ese paso de la vida en el tiempo a la vida en la eternidad. Pero María no pasó por allí. Ella fue asunta al cielo, es decir, ella, preservada del pecado original, fue preservada de la muerte. Ella está allá con el Señor, y desde allá como Madre amorosa también nos acompaña. Yo creo que por eso esta celebración de la Asunción también nos da a nosotros esa fortaleza de la esperanza cristiana. Todos vamos a pasar por la muerte, pero en ese momento tendremos ese encuentro definitivo con el Señor.
y Él realmente nos acoge, como nos acoge María, si realmente también durante nuestra vida hemos estado unidos a Él. Repito, ya en el bautismo nos unimos al Señor. Pero qué importante que el bautismo no sea simplemente asentar una partida en un libro, es la vida de nosotros como creyentes, como cristianos. Pero esa semilla que se siembra en el bautismo tiene que ser cultivada. ¿Por qué estamos aquí? Porque tuvimos unos padres que nos ayudaron en eso, en ese crecimiento, no solamente como personas, como hombres o mujeres, sino también en esa dimensión de fe. Nosotros aprendimos todos a querer a la Santísima Virgen desde el hogar, en el rezo del rosario, en fin, las celebraciones de la Virgen. Y la Santísima Virgen pues nos acompaña, como nos acompaña el Señor, pero en ella tenemos que descubrir algo que para nosotros es muy importante, su fidelidad a nuestro Señor, es decir, lo acogió en sus entrañas, se lo acompaña en el momento de la crucifixión, después en esa realidad terrible para ella como madre de que su hijo, siendo el inocente, fuera condenado como un malhechor, y en medio de dos malhechores, sin embargo, ella está ahí junto a la cruz. ¿Dónde están los discípulos? No está sino Juan, los demás se escondieron. Y habían estado 3 años con el Señor que los fue formando. Habían también celebrado con Él la Eucaristía. ¿Dónde está? Uno se pregunta, es decir, como algo inconcebible. Si estuvieron con Él, ¿por qué no lo acompañaron y acompañaron a María? Solamente hay un cambio en los discípulos que después de la crucifixión del Señor se reúnen con María. Están allí en el cenáculo, en oración, y allí reciben al Espíritu Santo. Y es en ese momento donde se produce el cambio en ellos. Es el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, que les da esa luz y esa fortaleza, y salen todos a afirmar lo que antes no habían sido capaces de afirmar con su presencia, que Jesús es el Señor, que Él se entregó por nosotros, y que gracias a esa presencia de María junto a la cruz, también nosotros podemos afirmar que la Santísima Virgen que acompañó al Señor, acompaña también después a los discípulos y nos sigue acompañando a todos. Hay ese cambio por el Espíritu Santo que recibimos. De ahí entonces que también nosotros, que por el bautismo hemos recibido el Espíritu Santo, que ha sido también ratificado en la confirmación con los dones del Espíritu Santo, tengamos que ser testigos del Señor. Y la Santísima Virgen nos acompaña, y en el momento que nos toque dar también ese paso, todo lo tenemos que dar. La muerte, nadie se escapa de la muerte. Temprano o tarde, por un motivo o por otro, algún día terminará nuestra vida en el tiempo para empezar nuestra vida ya definitiva en la eternidad. Por eso la Virgen asunta al cielo, ella, que nos acompaña, que nos alcance a todos también esa gracia de la fidelidad al Señor, de nunca apartarnos de ella, porque ella nos acompaña para que también nosotros mantengamos firmes esa fe y esa decisión de no apartarnos del Señor para hacer como ella su santa voluntad. Que este día, pues, cuando estamos recordando, estamos celebrando la Asunción de la Santísima Virgen, sea para nosotros un día de gracias abundantes, para que con la intercesión de la Santísima Virgen mantengamos esa fortaleza y esa fidelidad en el seguimiento del Señor Jesús.